A todos, sean bienvenidos a nuestra primera conferencia de este ciclo que va a dar arranque el día de hoy. Soy Ivonne Salazar, estoy encantada de darles la bienvenida y les cedo por favor el uso de la voz al arquitecto Juan Key, nuestro presidente. Adelante, arquitecto. Ivonne, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todas y a todos los que nos hacen favor y el honor de acompañarnos el día de hoy. La verdad es que esto es importante como esta primera plática que nos va a regalar nuestro querido amigo urbanista reconocido Roque González en un ciclo de conferencias que hemos organizado en esta Asociación Mexicana de Urbanistas que me honro en presidir y que le hemos denominado perdón, eh, Ciudades en Tensión. Este ciclo de conferencias de Ciudades en Tensión tiene un propósito fundamental, que es no solamente hablar o tocar una frase de carácter retórico. Lo que buscamos a través de este ciclo es hacer una síntesis precisa del momento que viven nuestras metrópolis y nuestras ciudades. Entre la promesa del desarrollo, la amenaza del deterioro, entre la técnica y la política, entre lo posible y lo urgente. Esta no es solamente una introducción temática. Se trata de que se convierta esto a través de una declaración de principios en una posición donde los urbanistas mexicanos de todos colores, de todo el país, tengan claro que es importante actuar en torno a estas ciudades que, como dijimos, están señaladas porque están en tensión entre la pobreza, entre la falta de recursos, entre las promesas incumplidas. Y entonces se hace fundamental a través de estos ciclos de conferencias y de discusión poder platicar con todos ustedes sobre cuál es la situación que prevalece, pero sobre todo, qué podríamos hacer cada uno de nosotros para aliviar la tensión urbana. Yo le pediría a Ivonne que vuelva a poner el póster simplemente para que todos tengan una visión clara de qué incluye este ciclo de conferencias magistrales. La que inicia el día de hoy con nuestro querido amigo Roque González, Gobernanza Urbana y Democracia Imperfecta. El 28 de julio pretendemos llevar a cabo una de desigualdad territorial y derecho a la ciudad. El 25 de agosto, Juventud y Futuro Urbano. El 29 de septiembre, Resiliencia y Reconstrucción ante los fenómenos naturales. El 27 de octubre, Sostenibilidad, Justicia Urbana y Diversidad, para concluir el 24 de noviembre con la tecnología, la inteligencia artificial y lo posible. Sean pues todos ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos en esta primera conferencia acompañando a nuestro querido amigo Roque González en esta primera plática. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a Carlos Corral para que haga la presentación de la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Sí, muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todas y todos. Inicio con la ponencia de nuestro querido arquitecto Roque González Escamilla. El arquitecto Roque González Escamilla es un referente nacional en la planeación urbana estratégica. Formado como arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta además con estudios de planificación urbana y regional en la Universidad de Harvard, dirección empresarial en el IPADE y administración municipal en la Universidad Iberoamericana. Desde hace más de 4 décadas, ha contribuido de manera decisiva al pensamiento y la práctica del urbanismo en México y América Latina, destacándose no solamente por su visión integral del territorio, sino por su capacidad para articular lo técnico, lo institucional y lo social en contextos urbanos complejos.
Es coordinador interinstitucional de la Asociación Mexicana de Urbanistas, desde donde ha impulsado espacios de diálogo crítico, colaboración técnica y propuestas para una transformación profunda de las políticas urbanas en el país. En 2024 fue distinguido con la presea Arquitectos Carlos Lazo Barreiro, máximo reconocimiento otorgado por los urbanistas de México al mérito urbanístico nacional, en honor a su legado, compromiso público y aportaciones a la construcción de ciudad en diversas escalas. Entre sus contribuciones más emblemáticas se encuentran dos proyectos que hoy forman parte de la historia urbana contemporánea: la concepción y planeación de la nueva ciudad Cuautitlán Izcalli, uno de los proyectos más ambiciosos de urbanismo planificado en México, concebido como una alternativa moderna, equilibrada y funcional ante el crecimiento desbordado del Valle de México. La puesta en marcha del proyecto Santa Fe en la Ciudad de México, que transformó un antiguo tiradero en una nueva centralidad urbana, enfrentando múltiples retos técnicos, jurídicos y ambientales, y sentando precedentes sobre la reconversión territorial a gran escala. Su trayectoria ha trascendido fronteras, colaborando en proyectos internacionales de reconstrucción, vivienda y planeación metropolitana, pero es su convicción sobre el urbanismo como herramienta pública al servicio del bienestar colectivo lo que define su legado y su vocación. Hoy nos honra con su participación como conferencista inaugural del ciclo de conferencias Ciudades en Tensión, con la ponencia Hacer ciudad en una democracia imperfecta. Su presencia marca el inicio de un espacio que busca precisamente pensar y actuar sobre nuestras ciudades desde la responsabilidad técnica y política, una conversación urgente, crítica y comprometida. Adelante, Roque. Muchas gracias Bienvenido. Juan, muchas gracias Carlos, muchas gracias Ivonne. Eh, Iniciaré esta plática pues con básicamente la plática está compuesta primero de una pequeña introducción, segundo de una exposición de los retos que a mi juicio presenta en países como el nuestro, se le presentan a la planificación urbana. Después ilustraremos con algunos ejemplos en los que hemos logrado materializar planes de desarrollo urbano, la forma en la que hemos logrado afrontar estos retos y finalmente algunas conclusiones sobre los principios que hemos seguido para hacer viable la materialización de estos proyectos. Estoy tratando de entrar a las gráficas. A ver, César, no logro entrar a la parte gráfica. Está en el Zoom, ahí dele compartir. Le di ya compartir, le di pantalla, le di comenzar transmisión. Ok. Y ahora trato de... Sí, ahora pases a la presentación nada más. No lo logro. Ah, bueno, ya. Bueno, hemos titulado la plática Hacer ciudad una democracia imperfecta, haciendo ilusión al contexto dentro del cual se ubican países como el nuestro. México es un país eminentemente urbano ya, más del 70% de su población vive en ciudades, más del 85%
de la inversión pública y privada se hace en ciudades. Más del 65% de la población más pobre del país vive en ciudades y más del 83% del Producto Interno Bruto se genera en nuestras ciudades. Somos eminentemente un país democrático, es nuestro ambiente, nuestro contexto de vida de la mayor parte de la población, es el sitio en donde más invertimos y sin embargo, no tener estas acciones, la inversión que hacemos, las acciones que hacemos, no se basan generalmente en una planeación. La mayor parte de nuestras ciudades carece de un plan, algunas que las tienen no lo aplican y bueno, un poco en este contexto los planificadores nos enfrentamos a una serie de circunstancias que van y que desafían nuestro propósito de hacer ciudad, nuestro propósito y nuestro compromiso. Entonces, en esta plática yo trataré de exponer un poco las razones que nosotros consideramos que hacen, que crean esta situación paradójica de un país con una enorme necesidad de racionalizar sus recursos muy limitados, de una urgencia de afrontar, de afrontar el problema de la pobreza, pero que inexplicablemente no usa la racionalidad de la planeación para conducir su proceso de desarrollo urbano. Iniciaremos y para este efecto me referiré a los retos que a mi juicio encuentra la planificación en nuestro medio, en un medio como esto, en una democracia imperfecta. Y después ilustraremos algunas de los proyectos que hemos logrado dentro de este contexto. Y finalmente expondré y someteré a discusión de ustedes los principios que creemos que hemos podido aplicar para lograr materializar estos planes. En un contexto como el nuestro, no existe el marco institucional ni la presión social que obliguen al uso racional de los recursos. Es paradójico, tenemos recursos muy limitados, pero no hay un marco que nos obligue a usarlos en los recursos públicos en una forma racional y que induzca a los recursos privados a ese mismo contexto. Por otra parte, la realidad es que la planificación del desarrollo urbano interesa a muy pocos y tiene muchos y poderosos detractores. ¿Por qué? Porque quita flexibilidad y capacidad de maniobra. La temporalidad del poder, por otra parte, en una democracia, porque es lo paradójico, que tenemos un contexto institucionalmente democrático, pero al mismo tiempo carente de instrumentos institucionales que lo hagan efectivo. Y una de las características de la democracia es justamente la temporalidad de poder. Sin embargo, esta hace que las soluciones largas, reales y de largo plazo de los problemas urbanos no sean políticamente rentables, porque no es atractivo emprender acciones cuyos frutos serán cosechados por un sucesor o invertir recursos en la iniciativa de un antecesor. Hay factores que desalientan la planeación que generalmente, la planeación urbana que generalmente requiere de soluciones de largo plazo y de gran alcance. A su vez, la planeación normativa que copiamos de las democracias más maduras, en una democracia imperfecta como la nuestra, propicia la ocupación de las áreas no aptas y desalienta la de las áreas aptas. ¿Por qué? Porque baja el precio de las áreas aptas, de las áreas no aptas, y aumenta el de las áreas aptas. En un contexto en el que el crecimiento de la población es fundamentalmente de bajo ingreso,
el incentivo de ocupación de las áreas no aptas, dados por la propia planeación incluso, hace que el crecimiento se dé justamente donde no debe ocurrir. Y con otra circunstancia, esto dirían, bueno, pues no debe ocurrir y seguramente las normas lo impiden o lo debiesen impedir, pero como bien dice un conocido periodista mexicano, este mundo, en este contexto en el que estamos, es el mundo de las reglas, no cuenta, sino el de los arreglos. Los problemas urbanos son multisectoriales y, sin embargo, los responsables de resolverlos piensan y actúan y están organizados sectorialmente. El proceso de urbanización debería abatir la pobreza y la desigualdad. Paradójicamente, hoy, en nuestro país, las está agravando. ¿Por qué? Porque limita el acceso de los más pobres a las oportunidades de mejoramiento y desarrollo. Dicho esto, quisiera referirme a 3 casos en donde hemos podido materializar algunos planes de desarrollo. Empezaré por el caso del Valle de México, en donde quisiera referirme a 2 proyectos, Cuautitlán Izcalli por una parte y Santa Fe. Estos proyectos nacen con motivo de un análisis que hicimos en los años 70 en Plan Técnica, que dirigía el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, por encargo del gobernador del Estado de México, Carlos Haro. En aquellos años, la población de la zona metropolitana del Valle de México crecía a más de 300,000 personas por año, una ciudad prácticamente cada año. Ese crecimiento se daba en forma dispersa, desordenada, como desgraciadamente sigue ocurriendo en buena medida, y pues iba conformando, todo esto iba creciendo alrededor de una estructura urbana monocéntrica, sí, basada en el centro de la ciudad. Y bueno, aquí atendiendo a un principio que nos parece fundamental, tanto en el urbanismo como en la vida misma, que nos enseñó nuestro maestro Félix Candela, que nos dijo, todo cambio de escala requiere un cambio de estructura. Y eso aplica al desarrollo urbano y particularmente al desarrollo metropolitano. El crecimiento urbano, para ser manejable, requiere ser reestructurado. Se requiere la reestructuración urbana a efecto de evitar lo que ocurre en gran medida en nuestra metrópoli, los grandes recorridos, de pérdidas de tiempo, de recursos, de vida, de convivencia familiar, que afectan a la mayor parte de la población, pero sobre todo la población más pobre. Es urgente, y desde entonces lo visualizábamos, reestructurar el área metropolitana en subciudades, en sectores urbanos con un cierto grado de autosuficiencia. Esto que en aquel momento lo planteábamos, el grupo de Plan Técnica, donde estaba también Julio García Coll, Roberto Eibenschutz, Guillermo Schelli, Efraín Medrano, eso hoy sigue siendo desafortunadamente urgente y vigente. Decidimos esta estructura, esta estrategia de reestructuración urbana, pues es difícil desde el punto de vista jurídico-administrativo de formalizar. Requiere la coordinación entre diferentes gobiernos, requiere de mucha voluntad política y requiere de tiempo. Y sin embargo, el tiempo es lo que no tenemos y no teníamos. Entonces, optamos por tener la estrategia y implementarla, materializarla a través de acciones concretas y específicas. La primera acción táctica de esa estrategia de reestructuración metropolitana consistió en la creación de una nueva ciudad, Cuautitlán Izcalli, cuyo
principio sería el inducir simultáneamente el crecimiento habitacional, industrial y de servicios hacia una zona apta. Ese fue el principio que rigió la creación de esta nueva ciudad. Para el efecto, pues seguimos una determinada estrategia. Primero, la selección del sitio, un sitio con un suelo apto, disponibilidad de agua, con un proceso de desarrollo encaminado ya, con algunas instalaciones industriales y infraestructura regional que podrían dar soporte al crecimiento de la nueva ciudad. La estrategia que seguimos, desde luego, y esto es muy importante y lo enfatizaremos más tarde, pues una de las cosas fundamentales en un contexto sociopolítico como el nuestro es la concertación entre niveles de gobierno. En este caso, el proyecto se planteó al gobernador del Estado de México y llevó a cabo un proceso de concertación tanto en el nivel municipal como en el nivel federal con los funcionarios de esos dos niveles de gobierno, para que se pudiera generar lo que es fundamental en cualquier proyecto urbano de gran escala que quiera materializarse, que es la voluntad política, y quiero enfatizarlo. La segunda acción estratégica, o táctica más bien dicho, fue la adquisición del suelo para iniciar el proyecto. El proyecto se concibió sobre una superficie de 10,000 hectáreas. De esas 10,000 hectáreas se adquirieron 2,000 hectáreas para poner en marcha el proyecto, como elemento fundamental y anclaje para seguirlo y llevarlo al efecto. Se formuló un proyecto preliminar que tenía como características generales, en función de las condiciones del sitio, de las condiciones topográficas, de la infraestructura existente, de las tendencias propias de crecimiento en el sitio, de ocupación del sitio. Por una parte, zonas habitacionales al poniente de la autopista México-Querétaro que cruzaba la zona. La ubicación y impulso del desarrollo industrial para la generación de fuentes de empleo cercanas a la vivienda y a los servicios, al oriente de la autopista México-Querétaro, y finalmente un centro urbano lineal que iría consolidándose en la medida en la que la ciudad fuese incrementando su población. Aquí me detengo para también puntualizar que una de las características fundamentales para poder conformar efectivamente un distrito urbano que contribuyera a reducir la movilidad y por ello la contaminación y los demás males a nivel metropolitano, es la mezcla de usos, la combinación o de usos habitacionales, fuentes de trabajo y servicios en la misma área, cercanos unos de otros. Este es un factor en el que creo que no se puede pecar de enfatizarlo. Es decir, finalmente, uno de los problemas a los que nos referíamos en la introducción que afronta este país es la pobreza, los altos niveles de pobreza. En la medida en la que las áreas metropolitanas se expanden y alejan a la población más pobre por las circunstancias que antes mencionábamos y dejadas a las fuerzas del mercado, en esa medida les limitamos el acceso a las oportunidades de desarrollo personal, a las oportunidades de mejoramiento económico y social. Y eso lo que está haciendo es ahondando las brechas sociales y limitando y haciendo difícil el mejoramiento de la población de menor ingreso, que es la mayoría de nuestra población. Entonces, el urbanismo, con esa concepción de acercar
la vivienda a las oportunidades de empleo y de servicios se vuelve un principio fundamental. Bueno, este fue el que rigió este proyecto y con el cual se emprendió. Quiero resaltar aquí algunos de los componentes del proyecto. Un factor a que se le dio mucha importancia fue al sistema peatonal y de ciclovías dentro del contexto, junto con el sistema vial primario. Y aquí quiero recalcar que el sistema vial, generalmente se hacen los planes de nuevas ciudades o de ciudades, o sea, mejoramiento de ciudades, y se zonifican, nos han enseñado a zonificar viviendas, etc. Y creemos que a través de la fuerza de la norma se pueden dar esos usos. Esto en una democracia imperfecta es totalmente falso. Los usos del suelo deben inducirse hacia las áreas en las cuales es más conveniente que se ubiquen. Y un instrumento fundamental para ello es el sistema vial primario, la infraestructura. La infraestructura es un factor, independientemente de la infraestructura vial, independientemente de que atiende a los requerimientos de movilidad, es un factor de inducción y manejo de los usos del suelo para lograr que efectivamente la racionalidad en el contexto de una ciudad o de un conjunto urbano. El otro factor básico tomado en cuenta en este proyecto fue la presencia y la preservación y multiplicación de las áreas verdes y la conservación de los cuerpos de agua. Se aprovecharon como factores rectores del desarrollo de la ciudad el río Cuautitlán, el río Tepozotlán, la presa de Guadalupe y una serie de represas que existían y que se habían construido para efectos de atender las necesidades de la agricultura en los tiempos en que esto era una zona eminentemente agrícola. Esas las conservamos tanto para poder captar el agua como para propiciar su infiltración en el subsuelo y asegurar que los mantos acuíferos, que son en este caso importantes, estuvieran alimentados constantemente. Cabe resaltar también en este proyecto la importancia que se le dio al Centro Urbano de Servicios. Por razones que más tarde expondremos en otra lámina, el centro urbano fue un centro urbano lineal. Concebimos un centro urbano lineal compuesto por segmentos. Dentro de este centro urbano lineal cobró relevancia el centro administrativo. Si se trataba de crear una nueva ciudad y, como veremos más tarde, constituir incluso un nuevo municipio. El arquitecto Ramírez Vázquez nos hizo favor de colaborar con nosotros en el proyecto para el centro administrativo, que se lo concibió como un proyecto integral a realizarse por etapas, y aquí se ilustra de su propia mano la primera etapa que ya está operando y construida desde el inicio del proyecto. Esta característica de Cuautitlán Izcalli es interesante porque si el principio era de lograr autosuficiencia, un cierto grado de autosuficiencia local, o sea, acercando la vivienda a la industria y a los servicios, esto habría que hacerlo desde la primera etapa, de tal suerte que las etapas se fueron marcando en sentido oriente-poniente y realizando en esa forma, y cada una de ellas contenía o contendría una zona industrial, un área habitacional y un área de servicios al centro. Esta autosuficiencia económica se iría incrementando en la medida en la que se fuera creciendo la población de la ciudad y gradualmente creciendo en el sentido norte y sur a base de lo que llamamos en aquel tiempo, le llamamos las metámeras. La metámera es
cada segmento de la tenia, que como ustedes saben, dicen los biólogos, cada segmento tiene vida propia. Y justamente es el principio que se aplicó en este proceso y que rigió el diseño del Plan de Desarrollo Urbano. Bueno, esto fue allá por los años 70. El resultado es un desarrollo urbano integral con fuentes de trabajo y servicios y vivienda propios, que tiene hoy en día más de 1 millón de habitantes que disfrutan de una serie de factores eh, que deberían de ser accesibles a la mayor parte de nuestra población, a toda. Luego hay vivienda, industria, universidades, hospitales, espacios abiertos. Debo decir que el espacio abierto y los cuerpos de agua, como lo habíamos mencionado, cobraron particular relevancia en el diseño de este proyecto. Cuenta con un centro cultural de nivel internacional, que es el Parque Escultórico con las esculturas de Charlotte Yazbek. Es muy interesante. Hace poco mi esposa y yo nos dimos una vuelta allá en Cuautitlán Izcalli un poquito para ver, a ver los errores que habíamos cometido, entre otras cosas. Y nos dio mucho gusto ver la forma en la que la gente vive y disfruta su ciudad, sus espacios públicos. Es realmente satisfactorio, sobre todo cuando comparamos con la carencia de espacios, de oportunidades, de los muchos cientos de hectáreas en otras zonas del Valle de México, en donde la población ha tenido que recurrir al asentamiento irregular a falta de alternativas planeadas. Bueno, eso es Cuautitlán Izcalli, una ciudad ya de 50 años de edad, que cuenta con como ustedes ven en este cuadro, con amplios espacios verdes, los cuerpos de agua a los que hacíamos referencia, una infraestructura vial operativa y funcional, su sistema de ciclopistas, ciclovías y sus zonas habitacionales cercanas a las zonas de servicio y a las fuentes de trabajo. Bueno, años después, sin quitar el dedo de la estrategia planteada, aunque no habíamos logrado materializar, convertirla en norma y en ley, emprendimos otra segunda acción táctica para la materialización de dicha estrategia. La zona poniente del Valle de México crecía aceleradamente y sobre los lomeríos del poniente. Crecía la habitación, pero cada vez más distante de las oportunidades de trabajo que se ubicaban fundamentalmente en el centro de la ciudad. En función de ello, en este caso, nuevamente, para intentar crear otro distrito urbano con cierto grado de autosuficiencia, y en este caso sería el sector poniente del Valle de México, emprendimos el proyecto Santa Fe, cuyo objetivo fue acercar los servicios y las oportunidades de empleo a la creciente población del sector poniente del área metropolitana. Para ello, seleccionamos un sitio, toda vez que se trataba aquí de un centro urbano económico, administrativo y de servicios, tenía que ser apto, tenía que tener un potencial de centralidad que asegurara realmente el objetivo del proyecto. Entonces, seleccionamos un sitio al poniente del área metropolitana, sobre la carretera o cercano a la carretera México-Toluca, y que tenía, por una parte, la posibilidad de prolongar el Paseo de la Reforma para atender una urgente necesidad que existía en aquel tiempo de complementar la carretera México-Toluca.
me dijo Han un día, la carretera México-Toluca-Roque es la carretera más asesina del país. Necesitamos buscar un nuevo trazo. Y fue esta coyuntura que se presentó, la que yo aproveché para plantear la posibilidad de crear esta centralidad en el poniente del área metropolitana, en abono de la estrategia de reestructuración metropolitana que habíamos planteado años antes. El alto potencial del sitio, de centralidad del sitio, estaba, pues desde luego, fundado en esa posibilidad de prolongación de Paseo de la Reforma hacia la carretera, una nueva carretera México-Toluca, pero también en un proyecto que años antes veníamos trabajando con el ingeniero Miramontes y con Angelita Alessio Robles desde el Estado de México, que era la creación de un eje vial regional que viniera al poniente del área metropolitana. Lo que hoy es la carretera México, la Chamapa-Lechería, y que está proyectada para ligarse con lo que hoy se conoce como la supervía del poniente, eh, para efectivamente crear un eje vial que atendiera la movilidad en el área poniente, en la zona poniente del área metropolitana. Esto estaba previsto justamente aquí y esto le daba la posibilidad de una centralidad al sitio seleccionado. Por otra parte, pues, el crecimiento, la población, las zonas habitacionales crecían tanto al oriente como al poniente y al norte, de diferentes sectores socioeconómicos, que serían justamente las que serían atendidas y servidas por este nuevo centro de servicios y actividad económica. La estrategia la materializamos a través de una serie de acciones tácticas. La primera acción táctica fue la adquisición de la reserva territorial, una reserva territorial apta y de bajo costo. Aquí se nos presentó la gran oportunidad de que en esta zona se habían estado explotando los mantos de arena que eran generosos en el sitio por muchos decenios para construir la Ciudad de México en realidad. Esta zona, pero ya había llegado la explotación minera a un nivel en la que ya existía demasiada piedra, ya no era muy costeable continuar excavando en el subsuelo. Pero el resultado era un sitio altamente deteriorado, que algunos de ustedes seguramente conocieron, que todavía tiene algo de restos de esa especie de paisaje lunar que tenía Santa Fe en aquel tiempo, en la zona de Santa Fe. Pero además de esto, pues había sido un lugar que a alguien le pareció apto para ubicar un tiradero de basura, no es un relleno sanitario, un tiradero de basura que ocupaba buena parte del área escogida. Estas, digamos, defectos del sitio se constituyeron en una cualidad porque nos permitió adquirirlo a muy bajo costo. Pero el sitio tenía muchas cualidades, entre otras cosas un subsuelo excelente, la ubicación extraordinaria, apta para el objetivo del proyecto y desde luego su bajo costo. Adquirimos la tierra, debo decirlo, a crédito y con pagarés, no teníamos dinero. Debo señalar que el proyecto Santa Fe se puso en marcha con un capital semilla de 200,000 pesos mexicanos, que básicamente sirvieron pues, para los proyectos, las pláticas y las negociaciones. El resto, la infraestructura se fue financiando a través del mismo proceso de desarrollo y comercialización de la tierra. Bueno, se formuló un esquema preliminar de ordenamiento territorial. Con base en ello se prolongó el Paseo de la Reforma sobre la reserva adquirida, la reserva territorial adquirida, para ponerla en valor.
entre otras cosas, y para atender la solicitud del gobierno del Estado de México y del gobierno de la ciudad, que querían articular una vialidad alterna a la vieja carretera México-Toluca tan peligrosa. Construimos un túnel para integrar las áreas residenciales en crecimiento que se ubicaban al norte, con objeto de sumar ese mercado y esa demanda de servicios justamente al nuevo centro urbano en proyecto. Se construyeron diversas vialidades secundarias para integrar las áreas habitacionales en crecimiento al sur y al poniente. Y se aprovechó la coyuntura de la necesidad de ubicar un nuevo campus para la Universidad Iberoamericana. Aquí el arquitecto Ramírez Vázquez un día me habló y me dijo: oye, Roque, yo necesito un terreno para para la Universidad Iberoamericana, que como tú sabes está en unos galerones allá por el sur de la ciudad. Entonces, atendiendo a esta solicitud del arquitecto Ramírez Vázquez, le dije: sí, está bien, yo, arquitecto, pongo la tierra, pero usted ponga la vialidad. Como era secretario de Obras Públicas, pues obviamente no podía esgrimir esa responsabilidad. Y unimos esos esfuerzos para esto. Y esto era muy importante, la ubicación de la universidad, por varias razones. Primero, porque se convertiría en un detonador, en un elemento ancla del proyecto. Segundo, porque nos aseguraba la presencia de juventud en el contexto de un nuevo centro urbano, que es muy importante. Y tercero, porque sería un primer factor que nos permitiría atraer otros usos del suelo complementarios y consistentes con el de la universidad. Naturalmente, la condición que le dimos al arquitecto Ramírez Vázquez es que se construyera a corto plazo. Bueno, pero había que pagar la tierra, es decir, para esto todavía debíamos gran parte de la tierra. Entonces, lo que hicimos, como no había dinero, debo decir que Santa Fe nació, si ustedes revisan la historia económica del país, en una de las épocas más críticas desde el punto de vista financiero y de las finanzas públicas del país, que ha vivido la historia. Bueno, yo lo que hice fue juntar a los mineros, a la mayor parte de los originales propietarios eran mineros, y que ya no tenían manera de explotar hacia abajo, y les dije: oigan, les pago su tierra con tierra. Y entonces, la razón es que ya no hay arena en Santa Fe. No, le digo, había un viejo camino que en sus orígenes era una vía de ferrocarril que venía de Tacubaya a Coajimalpa y que se convirtió en el camino para los mineros, desde el cual explotaban los bancos a uno y otro lado del mismo. Entonces, ese camino, pues obviamente era un camino de propiedad pública, y abajo, si bien habían explotado a profundidades de 60, 70 metros a un lado y otro del camino, había arena aprovechable debajo del camino. Entonces, que era propiedad de la ciudad. Entonces, le propuse al profesor Gan, le dije: oye, necesito que le dé usted un contrato a Servimet para nivelar el camino, viejo camino de Santa Fe, de Coajimalpa a Tacubaya. Nuevamente me dijo: oiga, ¿usted qué está pensando? Y ya sabe que no tenemos dinero para ningún contrato. No, le dije: no quiero que me paguen, que le paguen a Servimet. Lo único que quiere Servimet es que le permitan usar hacer la nivelación del camino y usar los excedentes del mismo, de esa extracción. Y así fue como le pagamos a los mineros, les marcamos un sector para cada uno de ellos y en proporción al adeudo que teníamos con cada uno de los mismos, y se encargarían entonces de hacernos dos servicios. Por una parte, pagarse la tierra que les debíamos, y segundo, nivelar el camino que constituía una barrera entre dos de las secciones que donde habíamos adquirido tierra. Bueno, este
proyecto ha logrado continuar a través de los periodos administrativos, que es una cosa interesante esto. Los proyectos, sobre todo de gran escala, y los proyectos urbanos, eh, como hemos visto en la historia de Ciudad Sagún, de muchos otros proyectos, se encuentran en este tipo de democracias por la razón que mencionaba más antes de la temporalidad del poder, ante la dificultad de su continuidad. Es difícil que continúen unos, que sobrevivan a los cambios administrativos. Más en una época como la que ha vivido el país en los últimos años de alternancia política, en donde las administraciones han sido pues, de muy diferentes colores. El proyecto se inició con Carlos Hank en 1982. La instrumento que se hizo, de hecho fue de 1980 a 82. Antes nosotros estábamos en la cosa de vivienda. En el periodo Hank, en 2 años pudimos emprender el proyecto, armarlo y articularle y darle la solidez para que continuara en el futuro. Después Ramón Aguirre hizo el cierre del basurero y la ampliación de la reserva territorial. Manuel Camacho hizo una gran labor de formalizó el plan maestro de desarrollo, hizo importantes obras de infraestructura y atrajo más inversión privada. Andrés López Obrador construyó los puentes de Tarango, que es parte de aquella vialidad que mencionábamos que debería haberse continuado con la Chamapa Lechería, y estaba proyectada para eso, para darle articulación a las zonas habitacionales del sur hacia el nuevo centro económico administrativo. Y Marcelo Ebrard emprendió la construcción de lo que se llama como Supervía del Poniente, que liga el sur de la ciudad con el proyecto Santa Fe. Bien, Miguel Ángel Mancera emprendió el proyecto del Parque La Mexicana, que es un hito dentro del conjunto. Yo quiero aquí enfatizar que el Parque La Mexicana, proyecto de nuestro amigo Mario Shedman, se ha convertido en un centro de integración social. Es decir, muchas de la población que vive en los alrededores de bajo y medio ingreso concurre a Santa Fe y participa de estos beneficios del proyecto. El tren interurbano emprendido por Claudia Sheinbaum. El resultado es uno de los proyectos urbanos público-privados de mayor escala que se han emprendido en el país, en el que concurren usos del suelo compatibles y complementarios, y hay una riqueza concentrada de talento y de actividad económica. Entre ellos, hay más de 150 hectáreas de uso habitacional, más de 30 hectáreas de usos comerciales, 4 hospitales, más de 20 hoteles, aloja a 7 universidades y aproximadamente 900,000 metros cuadrados de oficina. Más de 250 hectáreas de áreas verdes. Es el área de la ciudad, el distrito de la ciudad, excepto por el bosque de Chapultepec, naturalmente, con más área verde, una proporción mayor de área verde. Es decir, hay de las 900 hectáreas más o menos que tiene Santa Fe, 300 hectáreas son de área verde. Y el área verde, naturalmente, en la que ha habido aquí, una cosa interesante ha sido la participación de los arquitectos y arquitectos relevantes en la conformación del proyecto, que lo han venido a constituir y que deberán constituirse en el futuro como una especie de museo de arquitectura moderna. Pero no solo eso, sino también un ejemplo incipiente de arte urbano. Bien, pues eso es Santa Fe, y ya platicaremos ahorita al término de mi exposición. Y ahora quisiera referirme yo a Cancún. En Cancún, el arquitecto Alonso Hernández y yo nos encargaron, allá por el 89, el formular una estrategia de desarrollo para canalizar, para orientar el crecimiento acelerado que sufría este
centro turístico emprendido por el Banco de México años antes, cuyo proyecto original formuló nuestros queridos amigos, los hermanos Landa, los arquitectos Landa, pero ocurrió que ese proyecto fue tan exitoso, que rebasó las previsiones de la planeación original y se expandieron las áreas fuera del área prevista y planeada. Y eso llevó a Fonatur y al gobierno del estado de Quintana Roo a encomendarnos la formulación de una estrategia de reorientación del crecimiento de Cancún. Formulamos la estrategia, quedó en algunos planos que a su vez quedaron en algún cajón con los cambios administrativos. Pero Alonso y yo, pues creímos que pues nuestro objetivo, y seguimos creyendo, no es hacer ni vender planos ni papel, sino hacer ciudad. En función de ello, nos comprometimos a nosotros mismos a materializar o a contribuir a materializar la estrategia que habíamos propuesto. Esa estrategia contaba entre sus principales recomendaciones el orientar el crecimiento de las áreas habitacionales hacia áreas aptas y planificadas, orientar el crecimiento de las zonas turísticas hacia áreas aptas, ejecutar las obras de infraestructura vial para apoyar e integrar las áreas de crecimiento a la estructura urbana existente, preservar las áreas de valor ambiental, articular un sistema vial operativo y eficiente y restaurar el centro histórico. Bueno, esta estrategia ya no por encargo de nadie, no como funcionarios que ya no éramos públicos, sino como planificadores convencidos de que pues nuestro papel era efectivamente materializar las ideas y no simplemente escribirlas en un papel y venderlas. Nos abocamos a participar en la materialización del plan como consultores privados, y pues una de las primeras cosas que hicimos fue la integración de reservas territoriales aptas y planificadas para el crecimiento habitacional. Incorporamos al desarrollo urbano planeado cerca de 3,000 hectáreas, si duplicamos el área urbana prevista para Cancún. Integramos y planeamos las áreas aptas para el crecimiento de la zona turística hacia el norte, y instrumentamos la construcción del arco norte del periférico de Cancún para darle viabilidad al crecimiento planeado y contribuir a la conformación de un sistema vial racional. Gestionamos la prolongación de la avenida Bonampak para integrar el área de uso turístico, de crecimiento de uso turístico al resto de la ciudad. Instrumentamos la construcción y el autofinanciamiento de la vialidad intermunicipal para la integración de la zona de crecimiento turístico sin costo para el Estado. Ampliamos o impulsamos la ampliación de la avenida Bonampak, también sin costo para el Estado, integrando la nueva reserva territorial, todo sin costo para el Estado. Instrumentamos el desarrollo de los centros de servicios cercanos y accesibles a las áreas de crecimiento habitacional, eso todavía lo estamos haciendo, seguimos haciéndolo, más bien dicho. Gestionamos la reserva territorial y la ubicación y la construcción del Hospital General Metropolitano de Cancún, del área metropolitana de Cancún, que estaba ubicado en una zona pues más de vivienda media que de vivienda popular, para ubicarlo en un punto estratégico con respecto a las zonas de vivienda de menor costo. Promovimos el desarrollo de proyectos de lotes con servicios y autoconstrucción asistida. Gestionamos
la donación del centro administrativo de Isla Mujeres. Como ustedes saben, Isla Mujeres tiene una parte de su territorio en la isla, pero la mayor parte de su territorio está en la zona continental, pero el centro administrativo está en la isla. Entonces, como previendo el crecimiento que experimentaría el área continental de Isla Mujeres, impulsamos el establecimiento de un centro administrativo para acercar el gobierno a la ciudad, a la gente, ¿no? Esto sin costo para el municipio. Luego gestionamos la donación de 700 hectáreas para fortalecer la capacidad de inversión del municipio. Es decir, hicimos que se le donaran 700 hectáreas de área desarrollable dentro del territorio del municipio de Isla Mujeres para efectos de fortalecer su capacidad financiera y atender también demandas de servicios. Bueno, el resultado ahí está. Esta es la zona, la expansión de la zona turística que emprendimos y bueno, el resto pues ya está en la realidad en Cancún, en las acciones que nosotros pudimos y hemos podido impulsar desde el escritorio pero casi no estamos en el escritorio de unos consultores y planificadores medio ilusos, pero que les gusta hacer ciudad. Hemos aprendido que para hacer ciudad en la democracia imperfecta debemos apegarnos a ciertos principios. Sí, un poco a lo largo de los años, viendo hacia atrás, decimos, bueno, ¿y cómo lo hicimos? Bueno, yo creo que lo que hicimos fue seguir ciertos principios que me gustaría exponerles y someter a discusión de ustedes. El primero es que planificar es hacer política. No es un trabajo, no es un oficio de técnicos, de científicos. Es otro oficio de técnicos, sí, pero con sensibilidad política y con habilidad política. Planificar es hacer política. Planifica y actúa con sensibilidad política. Segundo, para hacer que se materialicen los planes, debemos aceptar y entender que existen las fuerzas del mercado y debemos usarlas para efectos de que concurran al logro de proyectos y de acciones de beneficio colectivo. Pero es importante entender y usar esas fuerzas de mercado. Si Santa Fe tuvo continuidad o ha tenido continuidad a lo largo de sus ya 40 y tantos años, es precisamente porque se concibió considerando las fuerzas del mercado. Decía Goethe, si quieres conducir a los hombres, ve tras de ellos. Si puedes, no digas lo que vas a hacer, di lo que ya hiciste. Somos muy dados a presumir nuestros proyectos, nuestros planes y lo que vamos a hacer, lo que soñamos. Y muchas veces eso resulta contraproducente. Genera especulación, a veces genera envidias o simplemente escepticismo. Esta es una frase de Hank. Si puedes, no digas lo que vas a hacer, di lo que ya hiciste. Él no decía si puedes, él decía no digas lo que vas a hacer, di lo que hiciste. No esperes que te den encargos. Esto es muy importante para nuestra profesión. Ya se acabaron los encargos. Si volvemos a los retos que mencionábamos al principio, no hay interés en que haya planeación. Por lo tanto, no hay encargos, o muy pocos, o totalmente muy limitados con respecto a las necesidades que tiene el país. Los encargos los debemos crear nosotros mismos y materializarlos, llevarlos a cabo. Si quieres que te compren, haz que no les cueste. Esto es fundamental. El desarrollo urbano genera riqueza. Eso tenemos que entenderlo. Y si genera riqueza, no debe costar.
debe y puede autofinanciarse como lo hemos demostrado en los proyectos a los que hemos hecho referencia anteriormente. El orden, esto es una frase de Guillermo Shelley, el orden de los factores sí altera el producto. Hay que tener una estrategia, siempre una estrategia. La estrategia a veces cuesta mucho trabajo que te la compren, que la entiendan, que la acepten. A veces les parece demasiado ambiciosa, a veces demasiado soñadora, pero tú debes tener una estrategia. Si te la compran bien, pero si no te la compran, ejecútala con acciones tácticas. No pudimos vender la estrategia de reestructuración metropolitana del área metropolitana, reestructuración del área metropolitana del Valle de México en los 70s, pero por lo menos pudimos efectuar dos acciones tácticas encaminadas a su materialización. Es lo mismo que el caso de Cancún. Planea, gestiona y concerta simultáneamente. Es mentira eso de que primero hay que planear, luego hay que pedir opiniones y luego no. Son acciones simultáneas. De nada sirve que hagas un plan si los derechos de vía que estás proponiendo no están asegurados. Y para que estén asegurados necesitas concertarlos, necesitas enfrentarte a la realidad en el mismo proceso de planeación. Esto es fundamental. Esto no es lo académicamente ortodoxo, pero es lo práctico. No hagas planes, siembra procesos de desarrollo planeado. Los planes, haz bosquejos. Santa Fe nace con un bosquejo, Cuautitlán Izcalli con un bosquejo, y Santa Fe se formaliza en un plan varios años después, porque lo que importa es sembrar el proceso, y el proceso de desarrollo se siembra y se emprende a través de las acciones tácticas. Para asegurar la continuidad de tus proyectos, siembra reformas irreversibles. Un ejemplo. Esta es una frase de Nacho Pichardo que me la enseñó. Un ejemplo, en el caso del tema de la Iberoamericana en Santa Fe, ubicamos la Iberoamericana al norte, del basurero de Santa Fe, cuando todavía estaba el basurero. ¿Por qué lo ubicamos ahí? Pues es totalmente irracional, ¿no? Aparentemente. No, el razonamiento fue que con ello dejábamos la reforma irreversible que necesitábamos para que se reubicara el Santa Fe o se cancelara el basurero de Santa Fe, porque los estudiantes mismos generarían la presión política para ello. Es un ejemplo de reforma irreversible. La adquisición de reservas territoriales es un ejemplo, la construcción de vialidades primarias, como el caso de reforma, es otro ejemplo de reformas irreversibles, porque gracias a esas reformas, pues proyectos como Santa Fe se logran sembrar y asegurar su continuidad en simplemente 2 años, ¿verdad? Y con 200,000 pesos de capital. Quiere decir que tienes que hacer que lo que deba ocurrir tenga que ocurrir. Bien, pues para concluir esta larga perorata mía, simplemente les invito a que como planificadores urbanos entendamos que nuestro compromiso no es hacer planes, es hacer ciudad. No importan las limitaciones y los retos que haya que vencer. Pues con eso cierro mi intervención y quisiera yo tener la oportunidad de escuchar sus, digamos, desacuerdos y si tienen alguna pregunta también. Muchas gracias. ¿Qué sigue, César? Porque no oigo a nadie. Pues me parece que Ivonne iba a comentar las preguntas y recopilar las que... Ok. Sí, muchas gracias, arquitecto. Muy interesante su participación. Y una de las primeras preguntas que tenemos aquí en el chat
es de Asenet Lavalle, en donde dice, ¿qué falló en la planeación que resultó ser una ciudad dormitorio? Y en el caso, eso para el caso de Cuautitlán, y para el caso de Santa Fe, ¿qué falló en su planeación que resultó abandonando las desigualdades sociales? A ver, empezamos por la primera. Cuautitlán Izcalli está concebido para ser, no para ser una ciudad dormitorio, creo que no lo es, en tanto que tiene sus propios centros de trabajo y de servicios. Naturalmente que la autosuficiencia económica se va generando a lo largo del tiempo. Eh, Generalmente ocurre la ocupación de áreas habitacionales en primera instancia y en la medida en que van creciendo, va creciendo uno, otro y otro factor o uso del suelo, se va conformando y consolidando esa autosuficiencia. En un área metropolitana nunca un distrito es totalmente autosuficiente, sería absurdo, porque la gran ventaja de las áreas metropolitanas es precisamente su escala y las oportunidades que ofrece esa escala, tanto de empleo como de servicios y sobre todo de servicios. Lo importante es de grado el tema, es decir, tener una autosuficiencia de suficiente grado y que se vaya consolidando en el tiempo. Creo que eso está logrado en Cuautitlán Izcalli, creo que se va mejorando y logrando y se seguirá logrando en el tiempo, y que si lográsemos hacer eso mismo en otros distritos del área metropolitana, eh, habríamos contribuido mucho a reducir la movilidad, la contaminación, el alto costo de vida, el congestionamiento vial que afecta a nuestra ciudad. El segundo tema es que Santa Fe, si me recuerdas, Ivonne. Sí, aquí uno era de la misma pregunta, una para Santa Fe y otra para Cuautitlán. Sí, en el caso Santa Fe, efectivamente hay, no, pero ella preguntaba de la integración. De Cuautitlán era qué falló en su planeación que resultó ser una ciudad dormitorio, y en Santa Fe, qué falló en su planeación que resultó abandonando las desigualdades sociales. A ver, Ahondando, perdón. ahondando. A ver, las desigualdades sociales se reducen en la medida en que le damos oportunidad a las personas de mejorar su ingreso y su capacidad económica y su desarrollo personal. Santa Fe trabajan más de 300,000 personas. Obviamente de esas, ni el 10% es de alto ingreso. Y esas 300,000 personas han encontrado en Santa Fe una oportunidad de trabajo, de desarrollo personal. Hay 7 universidades en donde concurren y se educan, incluyendo 2 estatales, se educan cientos de estudiantes para mejorar sus condiciones de vida y su ingreso en el futuro. En Santa Fe existen también servicios, como mencionábamos el caso de la Mexicana, en donde concurren un gran porcentaje de la población circundante de las áreas de bajo ingreso. O sea, un centro urbano no es un recipiente, no necesariamente tiene que alojar todos los estratos sociales. Una ciudad sí, un distrito urbano sí. Es el caso del poniente, del área metropolitana del Valle de México, de la cual, o del área de la cual Santa Fe pretende ser centro de actividad económica y de servicios. Entonces, el papel de ese centro es justamente la creación de oportunidades a la población que vive en el distrito poniente del área metropolitana. Y bueno, habrá que preguntarle a los que viven cerca, a los que trabajan acá, en qué medida les ha o no beneficiado la presencia
de fuentes de empleo y oportunidades de trabajo y de servicios que genera Santa Fe. Muchas gracias, arquitecto. Y con esta pregunta nos despedimos. ¿Qué estrategias de movilidad en transporte público se consideraron durante la planeación de Santa Fe? Se planeó desde el principio la prolongación del metro de Tacubaya a Santa Fe como eje fundamental del transporte público. Asimismo, lo que ya está operando, que son los servicios de transporte urbano a través del sistema de autobuses. Y se consideró un sistema de transporte urbano local para integrar la totalidad de los servicios complementarios que existen en este centro. Nuevamente, una ciudad se hace, o un proyecto urbano de esa escala se hace a lo largo del tiempo. Pasaron 40 años para que se emprendiera el tren suburbano ahora, que en alguna medida, esperamos en fecha próxima, articulará, como se había previsto, la terminal de observatorio con Santa Fe. Y el sistema de transporte público de base de autobuses, trolebuses, pues ha venido efectivamente conformándose. Pero creo que aquí, muy importante y una tarea pendiente en Santa Fe es el transporte interno, porque finalmente el transporte interno y sobre todo algo en que hemos insistido y que ha quedado pendiente, que es el sistema peatonal de Santa Fe, porque las características que tiene este conjunto de espacio, de usos del suelo complementarios y compatibles, pues es propicia y pide a grito y requiere la articulación de un sistema de comunicación peatonal y de ciclovías que faciliten la movilidad interna del conjunto, precisamente también para fortalecer su autosuficiencia económica y de movilidad. Entonces, son tareas que seguramente las autoridades actuales y las que le sigan irán consolidando inevitablemente por ser efectivamente no solo necesarias, sino perfectamente posibles. Muchas gracias, arquitecto. Arquitecto Key, Carlos, ¿alguno de ustedes quiere cerrar la sesión, por favor? Adelante, Juan, por favor. Sí, bien. A Muy ver, bien, yo Roque. complementaría esta exposición de Roque, que es muy representativa de un quehacer profesional largo de muchos años, con una visión de la planificación urbana que hoy yo creo que se podría retomar en muchos sentidos. Muchas cosas han cambiado desde entonces. El tema de este siglo de conferencias de ciudades en tensión nos exige reflexionar un poco sobre lo que hoy no estamos haciendo. Al final del día, hoy en nuestro país las ciudades carecen de inversión pública, carecen de un buen sistema de catastro que les permita cuando menos a las tesorerías municipales hacerse de recursos para lo más elemental. No se está impulsando en esta imperfecta democracia de la que estamos hablando, no se está impulsando la participación privada, no se está favoreciendo a través de la normatividad que los que quieran invertir en las ciudades lo puedan hacer. Largas filas que se forman para hacer trámites que pueden durar 3 o 4 años, nos hacen recordar que lo que está planteando Roque era un México que desgraciadamente hoy no existe, que la visión de las autoridades de aquel entonces, que de alguna manera pensaban en el futuro, hoy las autoridades ven el futuro por el espejo retrovisor y que están evitando que las ciudades puedan desarrollarse como quisiéramos y que por supuesto las ponen en una terrible tensión.
A mí me parece que la plática de Roque nos debe de servir para contrastar el presente, el pasado y cuáles debieran de ser los anhelos que debiéramos de perseguir en el futuro. Ese sería mi comentario. Enhorabuena, Roque. Gracias a todos por sumarse a esta espléndida plática, por acompañarnos y sobre todo por enriquecer a través del chat con sus comentarios lo que ustedes crean que debe de incorporarse en este ciclo de conferencias. Creo que es importante que personalidades como Roque sigan enriqueciendo el panorama nacional de lo urbano, pero es importante que los jóvenes retomen esa historia, se relancen con una visión de futuro y entiendan que el momento que estamos viviendo es complejo, implica mucha innovación, implica reinventar los procesos. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una espléndida noche. Gracias, Roque, de nueva cuenta, y gracias, Ivonne, por conducir en la plática. Gracias, Carlos, que tengan una excelente noche.